Un muy feliz domingo para todos. El jueves pasado en la iglesia estuvimos celebrando la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y vamos a valernos justamente de esa solemnidad para hablar hoy de la institución del sacerdocio. Vamos a tratar en estos minutos de responder incluso a algunas objeciones que se le hacen a la institución del sacerdocio en la iglesia. Para algunos, el sacerdocio en la nueva alianza quedó abolido. Vamos a ver si eso es cierto, o si por el contrario, el sacerdocio en la nueva alianza sufrió un cambio. Vamos a ver de qué se trata, de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan sobre el particular. Pero para poder entender esto es indispensable que empecemos por establecer una diferenciación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Vamos para poder establecer esta diferenciación que se encuentra con toda claridad desde la antigua alianza, en el capítulo 19 del Éxodo, ya lo vamos a abordar. Vamos a empezar por lo que dice el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. El apóstol San Pedro nos va a decir que somos una nación de sacerdotes. O sea, todos somos sacerdotes en la nueva alianza. Y lo mismo nos va a decir San Juan, el escritor del Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 6, nos va a decir que el Señor Jesucristo, a precio de sangre, con su sangre, adquirió para sí un reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Y en efecto, nosotros profesamos que en el bautismo nosotros participamos de esa triple condición y misión del Señor. Nos hacemos con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Adquirimos esa triple misión. Y es verdad, nosotros todos en la nueva alianza somos sacerdotes. De ahí que algunos sencillamente digan que como somos sacerdotes, no se necesitan ministros sacerdotales. ¿Para qué si todos somos sacerdotes? Dicen algunos. Lo que olvidan es que esto ya viene de la antigua alianza. No es Pedro quien se está inventando el sacerdocio común a los fieles. No es Juan en el Apocalipsis quien se está inventando el sacerdocio común a todos los fieles. No. Ya en el capítulo 19 del Éxodo, en el verso 6, el Señor Dios nuestro Padre, cuando hacía pacto con Moisés, el pacto de la antigua alianza, dejaba en claro que Él, el Señor, adquiría para sí un pueblo como su propiedad. Y decía que ese pueblo sería un pueblo de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Ese es el sacerdocio común a todo el pueblo, a todos los fieles. Capítulo 19, verso 6 del Éxodo. Y el mismo capítulo 19 trae enseguida la distinción. En el verso 24 vamos a ver allí los sacerdotes y el pueblo, ¿no? Nos habla de los sacerdotes ministeriales y nos habla del pueblo sacerdotal. Entonces ahí encontramos en el capítulo 19 los dos tipos de sacerdocios. El sacerdocio común a todos los fieles, que en aquel momento era exclusivo de la nación hebrea, solo de ellos, pero que con Cristo, como dice Pedro y como dice el Apocalipsis, con Cristo ya ahora todos somos sacerdotes. Ya no es el pueblo de Israel solo, que es un pueblo de sacerdotes, sino que toda la iglesia, todo hombre, mujer, de toda raza, de toda lengua, de toda condición, adquiere el sacerdocio que el Señor le entrega por su muerte y por su resurrección. Entonces todos somos sacerdotes, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Todos somos sacerdotes. De todas las naciones, todos lo somos. Ahora bien, si vamos al libro de Josué, encontramos que los sacerdotes marchaban con el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Jesucristo el Señor es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo místico. El Señor Jesucristo se ha adquirido, ha elegido de entre su pueblo, de entre los hombres, ha elegido hombres para que le representen como Cristo cabeza, para servir al resto de su cuerpo místico.
Esa es la función del sacerdote, participar del único sacerdocio de Cristo en favor del cuerpo místico que es la iglesia. La carta a los hebreos nos va a decir que el sacerdote está puesto justamente para ofrecer dones y sacrificios por la expiación de los pecados. Esa es la función central del sacerdote, el ofrecimiento de dones y de sacrificios. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo quiso instituir el sacramento de su pasión y de su muerte en la Eucaristía. El Señor Jesús, que muere inmolado en la cruz, instituye el memorial de su muerte y de su resurrección para que sea ofrecido por los sacerdotes en la nueva alianza, para que sea ofrecido por aquellos que Él ha designado para esa ofrenda de su cuerpo, como dice la carta a los hebreos. El Señor nos santifica ahora por la ofrenda de su cuerpo. El Señor, que la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan, lo parte, dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y lo mismo hace con el cáliz, lo pasa dando gracias, diciendo que lo tomen porque esa es su sangre, la sangre de la nueva alianza. El Señor ha pedido, hagan esto en conmemoración mía. Y ese es el sacrificio que se ofrece y que lo ofrecen los sacerdotes, que son los únicos legitimados para ofrecer sacrificios y dones. El Señor Jesús, como dice la carta a los hebreos, que murió una sola vez y para siempre, ha querido que ese único sacrificio, no otro, ese único sacrificio se perpetúe en el tiempo. Como dice el apóstol San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. La muerte del Señor hasta que vuelva. Es el sacrificio, el memorial de su muerte. ¿Quién lo ofrece? Lo ofrecen los sacerdotes. Como dice la carta a los hebreos, son los que son escogidos entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios en favor del pueblo. ¿Qué sacrificio se ofrece? La ofrenda del cuerpo de Cristo. Lo que dice la carta a los hebreos, Hebreo 10:10. Y ya nos lo decía, nos lo profetizaba Malaquías, ¿verdad? El profeta Malaquías, en el capítulo 1, verso 11, nos va a decir, reprochando a los sacerdotes de entonces, que se va a ofrecer desde que nace el sol en todo lugar. Dice, se va a ofrecer en todo lugar, ya no solamente los sacerdotes en el templo en Jerusalén, ¿verdad? Sino que dice que ya se va a ofrecer en todo lugar, desde que nace el sol hasta el ocaso, un sacrificio puro, una ofrenda pura, una ofrenda sin mancha. De hecho, la palabra en hebreo que aquí utiliza Malaquías no es sebash, haciendo referencia al sacrificio cruento, ¿no? Al sacrificio de muerte, sino que hace referencia a la palabra minchas, que significa ofrenda, oblación, una ofrenda pura. Por eso dice, la ofrenda del cuerpo de Cristo es la que se da en cada celebración eucarística por el mandato que el Señor ha dado, por la orden que el Señor ha entregado a su iglesia. Cuando en el Antiguo Testamento nosotros observamos que al momento en que existía la ley, el Señor quiso escogerse una casta, digamos una tribu, que fue la de Leví, para de allí sacar a los sacerdotes que servían en el templo, los sacerdotes ministeriales. Eran sacados de la tribu de Leví. El Señor, a través de Moisés, erige como sumo sacerdote a su hermano Aarón, y todos sus descendientes, que son de la tribu de Leví, estaban entonces aptos para ejercer el sacerdocio ministerial. Pero aquí hay que apuntar algo muy importante. Y es que antes que existiera la ley, es decir, antes que el Señor le revelase la ley a Moisés, los primogénitos eran los que ofrecían los sacrificios y fungían como sacerdotes. Pues siempre hubo sacrificios, ¿no? Recordemos el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Jacob también. Entonces había sacrificios, por supuesto, pero ¿quién ejercía el sacerdocio? Lo ejercían los primogénitos. El Señor ya venía diciendo que todo primogénito le pertenece. Y esta es la razón por la cual los primogénitos tenían que ser presentados al Señor. Porque
la ley establecía que todo primogénito, que todo varón, y solamente el varón que naciese por primera vez de mujer, debía ser consagrado al Señor. Y esa consagración, decía el Señor, le pertenece al Señor y le pertenece porque era destinado al culto. Cuando ya el culto es puesto en la tribu de Leví, esto pierde sentido. Ya la presentación al Señor no tiene fuerza, ¿no? Pierde eficacia. Y aquí hay un punto interesante, porque el Señor Jesús, no obstante a que ya la presentación había perdido importancia, relevancia, el Señor Jesús es presentado en el templo en su época, bajo la ley judía. Aquí vale aclarar algo, ¿no? Porque hay algunos que hoy han desechado el bautismo, que es verdaderamente lo que el Señor ha instituido, la institución verdadera dada por Él es el bautismo, y algunos han prescindido de este bautismo replicando ahora la presentación, dizque porque el Señor se presentó en el templo, entonces ellos presentan a sus hijos en el templo. No. El Señor se presentó en el templo porque el Señor Jesús, al ser primogénito, le pertenecía a Dios y estaba destinado al sacerdocio. Recuerden que eso ya había perdido vigencia, pero en Jesús cobra sentido porque Él va a ser el sumo y eterno sacerdote. El resto de primogénitos ya no se presentaban, había el pago de una redención que se llama, y ya no se hacía la presentación ni en la tienda, ni en el templo, ya no se presentaban porque, repito, los primogénitos ya no eran escogidos para el sacerdocio, sino solo los de la tribu de Leví. Las escrituras claramente establecían que cuando la mujer daba a luz, si era niño, la mujer debía permanecer, decía que se mantenía impura por 7 días, pero debía permanecer 33 días más, un total de 40 días la mujer cuando paría un varón, para luego ir a purificarse en el templo, ¿no? Hacer el rito de la purificación, ofreciendo de acuerdo a su condición económica o tórtolas o machos cabríos. Y si era mujer, lo que daba a luz, la criaturita que daba a luz la mujer, si era una mujer, una niña, debía permanecer 80 días para que luego fuese a hacer el ritual de la purificación, ¿cierto? María Santísima, así como el Señor Jesucristo, el Señor Jesús que no tenía pecado, y no obstante eso, el Señor sin pecado se bautizó para cumplir la ley, pues también María, como judía, a los 40 días de haber dado a luz al Señor, va al templo para el ritual de su purificación. Y en ese tiempo que van a hacer el ritual de la purificación, presentan al Señor en el templo. ¿Por qué lo presentaron? Repito, a Jesús lo presentan porque tiene conexión con el sacerdocio. Jesús es presentado en el templo por primogénito y es presentado en el templo porque el primogénito servía en el sacerdocio. Cuando fue instituido aquello, ¿no? Repito, cuando ya el Señor entrega la ley y de acuerdo a la entrega de la ley, ya la tribu de Leví es la que debe ejercer el sacerdocio, entonces ya no tiene sentido que los primogénitos continúen en esa presentación en el templo para el culto, ¿no? Para el sacerdocio. Ya eso pierde sentido y por eso se estableció la ley de la redención que llamaron, pagando unos ciclos quedaba redimido. Entonces eso ha perdido. Entonces lo que cuestiona hoy es ver que han desechado el bautismo. Recordemos que el bautismo es una especie digamos, de consumación de la circuncisión. El pueblo recibía las promesas por la circuncisión. A los 8 días de nacido el niño debía ser circuncidado. Jesús fue circuncidado a los 8 días. Yo pregunto a los que presentan a sus hijos en el templo, ¿por qué no los circuncidan? Es que no tiene sentido la presentación. Porque la presentación, repito, era un rito judío para el primogénito exclusivamente. Y presentan a las niñas y presentan al hijo segundo y al hijo tercero.
Y recordemos que aunque la primogenitura no quiere decir que nace primero, ¿no? Obviamente tiene conexidad con eso, pero recordemos que Jacob, por ejemplo, no fue el primero y fue el primogénito porque obtuvo la primogenitura por la negociación que hizo con Esaú. También la primogenitura entre Manasés y Efraín, hubo una variación del primero. Entonces no propiamente al decir primogénito es porque sea el primero, ¿no? Pero la regla general es que sí. Y hay derechos de primogenitura. Al primogénito se le entrega una parte mayor en la herencia, por ejemplo. Entonces todo eso tiene un sentido bajo la ley judía que al momento del sacrificio de Cristo, lo que él hace es instituir el bautismo. Y así como los niños a los 8 días por la circuncisión entraban a ser parte del pueblo, así también por el bautismo los niños entran a ser parte de la iglesia y a ser herederos de las promesas. El apóstol Pedro ya lo decía en los Hechos de los Apóstoles, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y vemos los ejemplos de que los niños se bautizaban. Vemos el bautismo de Lidia en Hechos de los Apóstoles, que Lidia es bautizada con su familia. ¿Y por qué usted excluye los hijos de la familia de Lidia o excluye niños de la familia de Lidia? Es que el Señor salva a la familia. Y papá, mamá que reciben a Cristo, por supuesto los hijos también por la fe de los padres, la familia es bautizada. No solamente Lidia, se bautizó el carcelero y su familia, se bautizó el jefe de la sinagoga y la familia. Pablo en la carta a los Corintios dice que él bautizó a la familia de Estefanás, a la familia completa de Estefanás. Entonces se bautizaban las familias. ¿Por qué? Porque la promesa, como dice el apóstol Pedro, es para ustedes y para sus hijos. Entonces con esto, que no es el tema, lo que quería simplemente era señalar que esto que se han inventado ahora de la presentación de los niños en el templo, sustituyendo el bautismo, es una cosa que no tiene justificación ni fundamento. Y da tristeza, da mucha tristeza que priven a los niños de las gracias que obtienen en el bautismo, que reciben el Espíritu Santo y se hacen hijos de Dios, hijos adoptivos por el bautismo, entran a ser parte de la iglesia que es el cuerpo místico del Señor y se injertan con Cristo. Y todo esto lastimosamente lo rehúsan por este invento sin sentido de la tal presentación en el templo que no guarda ninguna relación. Recordemos que, como dice el salmista, ¿no? Mira qué pecador me concibió mi madre, en la culpa nací. Entonces el Señor que obró la redención en la cruz, el niño, como dice San Pablo, que todos tenemos la consecuencia del pecado de nuestros padres, de nuestros antepasados, el de Adán y Eva, esa consecuencia en el bautismo es borrada, esa marca del pecado original, y por eso el niño es recibido en el bautismo. Recordemos que el Señor en el Evangelio de Mateo dice, vayan, prediquen por todo el mundo, y hagan discípulos, dice, hagan discípulos. ¿Cómo hacen discípulos? Bautizándolos y enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado. Primero bautizándolos, es decir, que la catequesis postbautismal es perfectamente válida. Es perfectamente válida. Obviamente, si vamos a bautizar a un adulto, el adulto tiene primeramente que profesar su fe, creer, catequizarlo y a partir de ahí entonces recibir el bautismo. Pero no está excluido el bautismo de los niños, como lastimosamente hoy le niegan esta gracia a los niños, y sabemos quién es el único que aplaude, nuestro enemigo, el único que aplaude que un niño no sea injertado en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces decía simplemente que con la presentación en el templo ya se viene dando una nota característica del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es presentado como primogénito. ¿Por qué razón? Es presentado como primogénito porque Él sí va a ser sacerdote. Sacerdote eterno, como dice la carta a los hebreos, según el rito de Melquisedec, que ya tendremos que explicar eso enseguida. Pero vemos que el Señor, cuando está a puertas de ser crucificado, nos narra el apóstol San Juan que la vestimenta del Señor, su túnica, era de una sola costura y que por eso su ropa se la echan a suerte, como dicen las escrituras, ¿verdad? Y esto es importante porque su túnica de una sola costura era justamente como las vestimentas de los sacerdotes. Y eso tiene esa significación de que Jesús estaba próximo a consumar
como sacerdote que es, el sacrificio de su inmolación en el altar de la cruz. El sumo sacerdote era sacerdote y víctima a la vez en el altar de la cruz. Entonces el Señor, la noche antes, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la noche antes el Señor, sabiendo que como cordero iba a ser inmolado y que su carne tenía que ser comida verdadera, no simbólica, así como moría verdaderamente en la cruz y no simbólica, el Señor nos dejaba su carne de manera real, de manera verdadera, como dice San Juan en el capítulo 6, en los versos 51, 54 en adelante. El Señor dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el pan que yo daré será mi carne, y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y eso es lo que el Señor hace justamente esa noche santa, ¿verdad? En la que el Señor parte el pan, lo entrega y dice, hagan esto en memoria mía. Da la orden, lo manda a los suyos para que perpetúen ese sacrificio, ese memorial de su sacrificio. Y ese memorial de su sacrificio lo perpetúan los sacerdotes. Eso es lo que el Señor ha ordenado, lo que el Señor ha mandado. Vemos entonces que el Señor Jesucristo en la cruz, entonces, al morir, como verdadero cordero, nos deja también entonces la noche antes su carne como verdadero cordero. En el Éxodo vemos que era obligatorio que la carne del cordero se comiera, había que comerla. Y así el Señor es crucificado, es muerto en la cruz, el cordero es inmolado y su carne es dejada para que la comamos como verdadera comida y su sangre para que la bebamos como verdadera bebida, y para eso instituye a los sacerdotes. Vemos al apóstol San Pablo hablándonos de esto tanto en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios como en el capítulo 11, y dice el apóstol San Pablo que ese cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces ese memorial y esa bendición es por parte de manos debidamente consagradas. En este caso, las manos de los sacerdotes debidamente consagradas. Es que incluso nosotros vemos que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, se nos habla allí que el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio del Señor, es un sacerdocio, digamos, puesto por el mismo Dios, porque nadie puede abrogarse la calidad de sacerdote, como en el Antiguo Testamento el Señor eligió a Aarón y a los de su tribu. Vemos que en el Antiguo Testamento Roboam, el rey de la parte norte de Israel, cuando construye el templo que hizo también para Baal, empezaron a erigir en algún momento sacerdotes del común de los fieles. Y no, eran sacerdotes de la tribu de Leví, los únicos que podían serlo, y así lo eran sirviendo en Jerusalén. Estos sacerdotes de Baal eran erigidos del pueblo del común. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que nadie se abroga esa condición, dice el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Entonces, el Señor Jesucristo es quien, siendo el sumo sacerdote, es quien ha escogido de su pueblo a aquellos que van a servir a los hermanos en el sacerdocio. Y así es como vemos que los mismos apóstoles, cada vez que fundaban sus comunidades, instituían por la imposición de las manos, instituían presbíteros e instituían episcopos o supervisores, que es lo que hay en la iglesia, ¿no? Este es el orden sacerdotal. El orden sacerdotal está conformado por los diáconos, que son los que le prestan el servicio y la ayuda a los presbíteros y a los episcopos. Diaconía es una palabra griega que significa justamente servicio. Entonces, en Hechos de los Apóstoles vemos que en el capítulo 6 que se instituyen diáconos y se le imponen las manos, y se instituyen presbíteros bajo la imposición de las manos, y se instituyen episcopos bajo la imposición de las manos. Estos son los del orden sacerdotal en la iglesia: los diáconos, los presbíteros y los episcopos o los obispos.
Eh, el Señor entonces, y vemos puntualmente que el Señor ha querido dejar Él, que es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice Timoteo en su primera carta, ¿verdad? El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, pero Cristo, que es mediador y que fue el único que nos reconcilió, quiso dejar embajadores o ministros de su reconciliación. Así dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Dice: el Señor que nos reconcilió nos ha hecho ministros de la reconciliación. Déjense reconciliar, suplica el apóstol San Pablo. Entonces el Señor dejó en sus apóstoles, dejó a los ministros de esta reconciliación. Y así es como vemos que el Señor Jesucristo no solo dio la orden de celebrar este sacrificio puro y sin mancha, que es la ofrenda de su cuerpo, como dice Malaquías, el sacrificio que se ofrece en todo lugar, desde donde nace el sol hasta el ocaso. No solamente el Señor quiso dejar este sacrificio para que lo celebraran los sacerdotes, sino que además de esto, el Señor ha querido dejar a los apóstoles, dejarles el poder de perdonar los pecados a los sacerdotes, que son los sucesores de los apóstoles, y vemos que esta sucesión ha sido ininterrumpida por la imposición de las manos. Ha sido ininterrumpida, hay una sucesión apostólica ininterrumpida desde el comienzo mismo de la iglesia hasta lo que llevamos de hoy en la vida y en la historia de la iglesia. Entonces, vemos que el Señor le dice en el Evangelio de Juan, sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Entonces, esta orden que el Señor da para perdonar pecados, que Él es el único que perdona, pero ha querido compartirlo, así como el único mediador que es Él, ha querido dejar ministros de su reconciliación. Igualmente, el perdón, que solo está en cabeza de Él, lo ha dejado también en la iglesia para que la iglesia lo distribuya a través de los ministros. Por eso el Señor, cuando levanta al paralítico, que primeramente le dice: tus pecados te son perdonados, y todos se escandalizan porque Jesús perdonó pecados, y luego le dice: para que vean que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados, ahora te digo, toma tu camilla, levántate y anda. Y entonces todos decían y glorificaban a Dios. Estoy hablando del capítulo 9 de Mateo, ¿no? Y glorificaban a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Había dado tal poder a los hombres. Entonces el Señor, que se escogió para sí a estos que participan de su único sacerdocio, no solamente les ha pedido que oren, que eleven el sacrificio del Señor, de la ofrenda de su cuerpo, sino que también le ha dado el poder para perdonar pecados, y por eso el sacramento de la confesión. Asimismo dice en las Escrituras, en la carta de Santiago, que cuando haya alguien enfermo entre nosotros, llame a los presbíteros, ¿verdad? Para que los presbíteros oren por él, y ahí viene el sacramento de la unción de los enfermos. Los presbíteros ungen a los enfermos para orar por ellos y por su sanidad, y eso lo ha encomendado el Señor en sus presbíteros, en sus sacerdotes. Entonces, vemos en todo esto que hemos conversado el sacerdocio activo en la iglesia, instituido, querido por el mismo Señor. Ahora bien, vale decir lo siguiente para finalizar. La carta a los Hebreos, en el capítulo 7, nos dice que el sacerdote, en este caso Jesús es el único sacerdote, y lo dice que lo es a la manera de Melquisedec. Entonces el Señor nos va a decir acá que todos estos sacerdotes antiguos que ofrecían estos sacrificios antiguos, inmolando corderos, machos cabríos, etc., dice el Señor que en la carta a los Hebreos, que se ha suscitado otro sacerdote, y añade algo importante. Dice lo siguiente, dice: cambiado el sacerdocio, fíjense ustedes lo importante, cambiado el sacerdocio, cambia necesariamente la ley. Y eso es fundamental. Cambiado el sacerdocio, cambia necesariamente la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdocio que ha traído el Señor, el sacerdocio de Cristo, tiene una ley distinta a la ley que regulaba anteriormente. Jesús ahora es el sacerdote eterno a la manera de Melquisedec.
ya no a la manera de Leví, es decir, ya no a la manera de Aarón, ya no sacrificando corderos y machos cabríos, ahora es a la manera de Melquisedec. ¿Cómo hacía la manera de Melquisedec? Nos lo responde el Génesis, ¿cierto? Cuando nos habla de que Melquisedec, que era rey de Salem, que es lo que luego va a ser Jerusalén, al encuentro con Abraham, ofrece pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Ofrece pan y vino. Esa es la manera del sacerdocio de Melquisedec. Pan y vino. Lo que hizo Jesús la noche santa de la cena, cuando parte el pan y entrega el cáliz y dice que ese es su cuerpo y esa es su sangre, y pide que se haga eso en memoria de él. Se lo pide ¿a quién? A los suyos, que entonces está instituyendo ahí sus sacerdotes para que celebren el memorial de su sacrificio. Minutos antes el Señor había orado justamente como oran los sumos sacerdotes. Primeramente había orado por él mismo: Padre, glorifícame con aquella gloria con la que yo tenía antes de que todo fuera creado. Estoy hablando del capítulo 17 de Juan. Luego ora por los suyos: Señor, te pido por ellos, por los que me encomendaste, te pido que no los saques del mundo. Ora por los suyos, dice, para que sean uno, para que sean perfectamente uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Ora el Señor por los suyos. Y después el Señor ora por los que van a creer en la palabra del Señor por sus apóstoles, ¿verdad? Por los que van a creer por la palabra de los apóstoles, por el mensaje de los apóstoles. Esa oración de Jesús se conoce como la oración sacerdotal, justamente porque el sumo sacerdote, que entraba una sola vez al año en la fiesta de Yom Kippur al lugar santísimo, al santo de los santos, ofrecía primeramente el sacrificio por sí mismo, después lo ofrecía por su casta, por la casa sacerdotal, y luego por todo el pueblo. Eso es lo que hace el Señor. Ora primeramente al Padre por él mismo, después ora al Padre por los suyos, la casta sacerdotal, y luego por todo el pueblo. Eso es una prefiguración del sacerdocio de Cristo allí, y cómo encomendaba a los suyos el sacerdocio que instituía esa noche cuando los mandaba, les ordenaba a celebrar ese sacrificio sin mancha, la ofrenda de su cuerpo. Entonces el sacerdocio actual, el del Señor, el de Cristo, es el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Dice el Salmo 110, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tú eres sacerdote eterno según el rito, según la forma de Melquisedec. ¿Cuál es el rito de Melquisedec? ¿Cuál es la forma de Melquisedec? El pan y el vino que se celebra en la iglesia. Vemos desde los primeros siglos celebrando la fracción del pan asiduamente, dicen las escrituras, se celebraba asiduamente la fracción del pan en Hechos de los Apóstoles. A eso concurrían los primeros cristianos con mucha frecuencia, a la fracción del pan y a la comunión, ¿verdad? Que era ¿cómo se llamaba? La Eucaristía, la acción de gracia a el comienzo del cristianismo. Entonces todo esto nos muestra que en efecto el sacerdocio del Señor Jesucristo, el único sacerdote que es Él, ese sacerdocio es a la manera de Melquisedec, y Él ha querido que los que Él ha designado participen de su sacerdocio en beneficio del resto del pueblo. Representantes de Cristo cabeza sirven al resto del pueblo en el sacerdocio con lo que el Señor ha instituido. Entonces vamos a pedirle mucho a Dios por nuestros sacerdotes, que el Señor nos regale cada vez no tanto más sacerdotes, ojalá, sino más sacerdotes santos, ¿verdad? Que nos dé más sacerdotes santos, sacerdotes que se identifiquen verdaderamente con lo que el Señor quiere para nosotros, para su pueblo. Sabemos cuántos escándalos en manos de varios sacerdotes, esas manos consagradas, cuánto también han denigrado lo que el Señor ha querido para su pueblo. Ya decía Malaquías en el capítulo 2, el profeta Malaquías dice que los labios del sacerdote comunican la ciencia, la sabiduría, y en él el pueblo encuentra la ley, en los sacerdotes. Y cuántos, así como Malaquías recriminaba a los sacerdotes de ese tiempo, cuántos sacerdotes de la nueva alianza, los que son conforme a Jesucristo, a la manera de Melquisedec, cuántos no han traicionado la línea que el Señor ha querido trazar para su iglesia, para su pueblo. Pero confiamos en que en últimas el Señor y su Espíritu Santo va a seguir realizando su acción santificadora en su iglesia, en su sacerdote y en nosotros los laicos. Que el Señor entonces nos dé la gracia
de valorar el sacerdocio, de respetar a los sacerdotes, como dice también las Escrituras, que al sacerdote lo debemos tener por santo. Ese es el deber, ¿no? El deber. Sabemos que muchos han traicionado esto, pero dice las Escrituras que al sacerdote se debe tener por santo y así deberíamos ser ese trato, aunque sabemos que muchos han denigrado esa condición, pero también sabemos que hay muchos sacerdotes viviendo realmente el servicio, la caridad y viviendo en santidad. Que el Señor entonces nos dé la gracia a nosotros de ejercer nuestro sacerdocio común, ¿verdad? Nuestro sacerdocio común, ofreciendo nuestra vida, nuestras oraciones al Señor en este sacerdocio común, pero que también a los sacerdotes ministeriales el Señor les conceda la gracia de ser fieles y de transmitir verdaderamente a Cristo nuestro Señor, que es lo que deben ellos hacer en cada celebración y en cada acto que realizan, y generalmente lo que tienen que hacer es vivenciar a Cristo en su vida, como también nosotros tenemos que hacerlo. Que el Señor nos bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.